Bueno, nosotros estamos transformándonos en revista latinoamericana desde hace 1 año o 2 años. En el entendido que los grandes temas finalmente son transversales a la región. Lo que estamos viviendo desde el crimen organizado, las migraciones, cambio climático, todo va cruzando fronteras. Y también el arte y la cultura es lo que más ha atravesado fronteras. Así que decidimos ampliar e ir invitando autores mexicanos, colombianos, peruanos. Y ahí surge como una primera pregunta de esto de ir revisando América Latina. ¿Seremos parte de Occidente? Hay una duda hoy, ¿qué es Occidente? Y también en América Latina, en la medida en que se ha ido redescubriendo lo indígena, repensando si somos realmente, desde nuestro mestizaje, otra cosa, diferente. La pregunta es muy interesante, pero pienso que la respuesta es muy sencilla. Solo un occidental puede preguntarse si pertenece a Occidente. Esa duda me parece que es algo intrínseco de la cultura occidental, que digamos que desde Descartes y probablemente desde la Atenas clásica entronizó la duda como un método, como un sistema. Eso no ocurre en el mundo oriental y tampoco ocurre en las sociedades originarias, sea cual sea la región de la cual provengan. Una de las grandes certezas es sus orígenes, pero solo Occidente ha sido capaz de crear dentro de su cosmovisión un espacio para la pregunta por la identidad. Y sin duda somos los países de tradición hispánica lo que hemos llevado esto hasta sus extremos más absolutamente delirantes, porque como muy bien sabe Miguel, en la propia península ibérica, en España, muchos de las regiones que nosotros desde América Latina entendemos que configuran España, allí también se preguntan si pertenecen o no a España. Y en Andalucía se preguntan si no son más una comunidad islámica que católica o cristiana. Entonces, creo que solo por el hecho de preguntarnos si somos esto o somos lo otro, ya eso nos marca como occidentales. Pero partiendo de esta primera respuesta, creo que si ponemos en una balanza lo que aporta Occidente y lo que nuestras culturas originarias también han aportado en nuestra configuración como países, como sociedades, pienso que el legado de Occidente es enorme, es nuestra lengua, son muchas de las tradiciones y las culturas que nos han permitido expresarnos. Y no me quiero poner muy sofisticado, me basta con hablar de la música. ¿Qué sería de nosotros sin la guitarra, sin los instrumentos de cuerda? ¿Qué sería de nosotros sin todos estos aportes de Occidente que han consentido que la música chilena, la música argentina, la música colombiana, la música caribeña haya encontrado una expresión y un lugar en el imaginario del mundo? Y ya no solamente la música, sino que incluso desde el punto de vista gastronómico, ¿no? ¿Qué sería de la humanidad sin la papa? Cuando uno le pregunta a un alemán, dime un plato típico alemán, te dice Kartoffelsalat. Le dice, pues mira, eso es de aquí, de los Andes. No podemos hacer eso. ¿Qué sería el gazpacho sin pimiento? Eso, y sin tomate. Sí. ¿Qué sería de los rusos sin el vodka? Es decir, la fecundación mutua entre América Latina y Occidente ha sido muy grande, y creo que ha sido bienhechora, porque incluso solo desde la cultura occidental los pueblos originarios hispanoamericanos, latinoamericanos han podido preguntarse también sobre la marginación,
sobre la crítica a la dominación colonial, los derechos humanos, etcétera. Es decir, se podría hacer una crítica muy dura, pero a mí me parece que también podemos darle un lugar a lo positivo, a lo bueno, a lo que de alguna manera nos puede ayudar a ser mejores en un mundo tan complejo como el que vivimos. A propósito de Andalucía y la música, Violeta Parra fue una gran descubridora de lo español. Incluso actuó como española, con el nombre Violeta de Mayo. Y reivindicó ese origen y lo utilizó mucho. Digamos, sus famosas últimas composiciones, como Gracias a la vida, es mezcla de una cirilla andaluza con huilliche indígena del sur. Ahora ha habido un cierto redescubrimiento de España en América Latina. Yo me pregunto si en Andalucía, por ejemplo, estando usted allá, ¿hay un cambio en la mirada hacia América Latina? ¿Más interés, menos interés? Hay un cambio, pero no sabría precisar en qué medida ese cambio es un cambio que nos va a enriquecer a todos. Felizmente todavía la huella de los grandes autores del boom latinoamericano sigue siendo una huella muy potente, porque cuando desde España en general y de América Latina en particular se piensa desde Andalucía, se hace mucho hincapié en la importancia de la obra de Donoso, de García Márquez, de Fuentes, de Vargas Llosa, de Cabrera. Es más, cuando recién aparece el boom latinoamericano, escritores españoles más bien del norte, como Juan Benet, que criticaron muchísimo el realismo mágico, decían, ese realismo mágico parece andaluz. Es decir, siempre ha habido una especie de comunicación muy fluida entre América Latina y Andalucía. Y el sur. Pero es verdad que el deterioro de la enseñanza de las humanidades, el adelgazamiento de los planes de estudio ha amputado, y también lo políticamente correcto, ha amputado el conocimiento de España sobre América Latina, y esto es mucho más grave y trágico en comunidades menos desarrolladas como Andalucía. Entonces, a mí me apena muchísimo porque soy profesor en universidades andaluzas y veo cómo el desconocimiento, sobre todo de los más jóvenes, es absoluto. Las personas que tienen de 50 años para arriba todavía se benefician de ese conocimiento de lo latinoamericano. Los escritores, los cantautores ubican perfectamente a Víctor Jara, a Quilapayún, a Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, pero los menores no, los menores están en el reggaetón y están en otro tipo de músicas que no les quiero quitar valor, pero que suponen una cesura con respecto a lo anterior. Ahora, hay ciudades como Sevilla y como Cádiz, un poquito Huelva, donde presumen de la huella americana incluso en la arquitectura de las ciudades. Ahí es más difícil que se olvide lo latinoamericano. Es imposible no pensar en América Latina en Sevilla teniendo el Archivo de Indias, teniendo la Torre del Oro, teniendo la Plaza de América. Es imposible no pensar en América Latina, en Huelva, teniendo ahí Palos de la Frontera y Cádiz, que todo el mundo piensa o presume de que Cádiz es una especie de Habana europea. Pero a lo mejor en Málaga, en Almería, en Jaén, en Granada, incluso en Córdoba, donde vivió el Inca Garcilaso, la idea de América Latina está cada vez difuminándose más. Aquí tuvimos en Chile un siglo XIX muy europeizante, y eso cambió con la generación de los universitarios, de los jóvenes de 1910, del centenario. Y viajaron a un congreso en Lima, y en Lima descubrieron el pasado, tanto el indígena como el español. Y eso cambió una generación y cambió a la larga la cultura chilena, al abrirse esa puerta. Viniendo desde Perú a Santiago, ya que estamos en este contexto de la ciudad de las palabras,
¿Cuál es la sensación frente a Santiago, que tiene menos pasado visible, obviamente, y se supone más contemporaneidad tecnológica? Mi respuesta indudablemente es muy personal, porque probablemente me represento solo a mí y hasta es muy posible que muchos peruanos me escuchen hablar y no estén de acuerdo conmigo. Pero siempre he pensado que Santiago es una ciudad, y además la sociedad chilena en conjunto nos ofrece a una sociedad como la peruana muchas cosas positivas. Sin salir de la literatura, probablemente nosotros hemos tenido una figura extraordinaria, como puede ser Mario Vargas Llosa, que vive todavía felizmente, pero nunca hemos tenido una figura equivalente a Roberto Bolaño, que sería pues el autor que empataría con los que nacieron en los años 50, ni siquiera una figura como Isabel Allende, o una constelación de escritoras como puede ser Lina Meruane, Alejandra Costamaña, Andrea Jeftanovich. No tenemos un grupo tan sólido como Gonzalo Contreras, como Arturo Fontaine, como Rafael Gumucio. Solamente en lo literario, a mí me parece que nosotros, los peruanos, tendríamos mucho que aprender de lo que supone Chile como ciudad letrada, Santiago como una ciudad de las palabras, ¿no? Pero es que también desde el punto de vista arquitectónico, yo si comparo Chile con Lima, yo encuentro que Santiago es una ciudad que para mí dialoga mucho más con las ciudades europeas de España o de Francia o de Italia, mientras que Lima es una ciudad más bien caótica. Entonces, digamos que esas dos primeras impresiones yo las tengo muy claras, pero en la medida en que llevo tantos años viviendo fuera y que he tenido la posibilidad desde España de leer a autores que viviendo en el Perú jamás habrían estado a mi alcance, yo nunca habría descubierto la obra de José Santos González Vera, que me parece uno de los más extraordinarios autores en lengua española, si no hubiera vivido en España y no hubiera tenido la posibilidad en librerías de viejo de comprarme toda su obra en primeras ediciones. Y al tener familiaridad con el mundo de los libreros de viejo y venir a Santiago, conocer a Ribano y poder estar en su librería y que él me diga, vamos a mi piso que está aquí al lado a ver estos libros que yo tengo. Y desde ese punto de vista, pues también he comprendido que el mundo editorial chileno, que a veces no vemos desde el Perú, lo que supuso la editorial Ercilla, lo que supuso Zigzag, todo eso es algo que me parece, Nacimiento, me parece extraordinario y absolutamente comparable con esa historia editorial de la Argentina y México. Y hoy probablemente esto, pues con el mainstream digital, también queda un poco difuminado, pero yo quiero reconocerlo y me parece genial poder hacerlo ahora en esta conversación, porque para mí visitar a los libreros chilenos e interesarme por sus autores, como Dalmar, como Teresa Vilms, como Gabriela Mistral, Neruda, por supuesto, Huidobro, es que creo que ahí hay algo que tiene una potencia enorme. En términos de poesía, me gustaría compartir un punto de vista que lo he comentado con muchos poetas en España. Creo que ha habido un impulso de la poesía latinoamericana para la poesía española. Sin la poesía latinoamericana no habría existido la poesía española del siglo XX tal como la conocemos. Pero después del 27. Yo diría que del modernismo, es decir, sin Darío no habría habido Juan Ramón, ni habría habido Machado, ni habría habido pues todo este grupo que apareció en la estela de Darío, en vida de Darío. Pero es que luego hubo otros dos poetas latinoamericanos que en vida influyeron sobre los poetas españoles. Uno fue Huidobro con el ultraísmo y el siguiente fue Neruda con la generación del 27, cuando los poetas del 27 hicieron esa plaqué de los cantos materiales. Bueno, pues si de esos tres poetas, dos eran chilenos, con eso ya queda dicho lo importante que ha sido la poesía chilena
para la poesía en español. Porque luego ha habido otros 3 poetas para mí, también con gran influencia, pero que la influencia no la ejercieron en vida, ni pudieron disfrutar de ese magisterio, como pudieron ser Vallejo, que ya había muerto, con toda la poesía social que aparece en España, con Blas de Otero, con Celaya, Octavio Paz con Los Novísimos y por supuesto Borges con la poesía de la experiencia, pero ya son momentos diferentes. Los 3 primeros, Darío, Huidobro y Neruda, influyeron en vida y lo disfrutaron y gozaron del aprecio de los poetas españoles. De 3, 2 chilenos. Entonces creo que todo esto es importante tenerlo en cuenta, y cuando pienso en Santiago y cuando pienso en Chile, lo hago incluso con esa perspectiva de la que tenía cuando vivía solo en el Perú y de la que tengo ahora cuando vivo en Sevilla, y además conozco la evolución editorial y tengo más lecturas y mi capacidad de admiración ha crecido también. Por orígenes y vida ha cruzado varias nacionalidades, ha escrito sobre Perú, nación, entelequia. ¿Lo de la nación se estará desdibujando frente a este nomadismo que está viviendo cada vez más gente, especialmente los jóvenes? No sé qué ocurrirá con los jóvenes, pero sí puedo explicar lo que me pasa a mí y pasa dentro de mi familia, ¿no? Cuando me encuentro en alguno de estos coloquios con otros escritores o cuando converso con la prensa en alguna ciudad europea, siempre sale el tópico de los escritores latinoamericanos se van de América Latina para escribir. Entonces, para empezar, tengo que decir que yo no me fui para escribir, yo me fui porque era historiador y entonces trabajaba en el Archivo de Indias, investigaba y conocí a mi esposa y me quedé por razones familiares. Entonces, de entrada, me quito ese San Benito porque no me representa. Pero viviendo en España, también mucha gente se ha hecho la pregunta de por qué tengo un apellido japonés. Por ahí hubo un presidente que no tiene nada que ver conmigo, pero que también tenía un apellido japonés y que puso en el mapa la colonia japonesa, por llamarla de alguna manera, en el Perú. Entonces, yo no era tan consciente de lo extraño que podía ser para un observador de fuera del Perú el que uno tenga un apellido japonés. Para mí era normal que todo el mundo tuviera un apellido japonés. Entonces, eso me hizo pensar en los orígenes de mi familia. Y entonces empecé a contar. Mi primer apellido es japonés, pero el segundo es italiano. La rama paterna de la familia de mi mamá, de mi madre, provenía del centro de Italia. Pero la familia materna de mi mamá venía de Guayaquil. Por lo tanto, hay también allí una presencia ecuatoriana. Mi abuelo japonés era casi 30 años mayor que mi abuela, que era quechua hablante. Entonces, a mí me parece que todo eso es algo de lo que no me puedo sustraer. Mis hijos han nacido en España y además tengo un nieto alemán. Mi yerno es alemán. Entonces, mi hija mayor vive en Zúrich. Por lo tanto, creo que la identidad es algo que crece, la identidad es algo que se ensancha, la identidad es algo que está en nuestro horizonte cultural, constreñirlo a un solo lugar o permitir que crezca. Y esto es algo perfectamente posible porque nunca he pensado que he perdido un país, sino que he ganado otro. Uno de los libros de ensayo que he publicado intenta responder a todo eso. El libro se titula Mi poncho es un kimono flamenco y creo que eso resume perfectamente mi situación. Y además recuerdo que en el Mundial de Fútbol de Qatar le tocó al Perú un grupo donde estaba Costa Rica, Alemania y España. No, España no, Japón, ya no me acuerdo con certeza. Pero eran todos países relacionados con mi familia, porque mis cuñados son de Costa Rica. Entonces yo siento que todo eso es algo que
indica algo, indica que tenemos la posibilidad, los ciudadanos del mundo en este momento, de, con el tema de la nación, sumar. Elegir si me voy a constreñir en un solo espacio o si voy a tratar de beneficiarme de todo lo que me ofrece el mundo. Y termino con una reflexión que aparece en el discurso de la hora de los muertos de Pericles, cuando llegan los cadáveres de los atenienses muertos en la guerra contra Esparta y le dicen a los atenienses: estos han muerto defendiendo nuestra sociedad, defendiendo nuestra democracia, que disfruta más con los bienes ajenos que con los propios, y nos beneficiamos de los demás. Pues eso para mí es la eterna división entre ser ateniense o ser espartano, y al menos siento que Atenas me representa. En Estados Unidos comenzó esta tendencia de la descolonización. Ahora en España, con los museos, ha sido muy fuerte el releer esos patrimonios fruto de las colonias que están en los museos europeos. ¿Cómo percibe esta relectura, esta culpa, si se quiere, de las universidades también europeas? Reconocer una culpa al respecto. A mí me parece que todo esto es un fingimiento, todo esto me parece una cosa delirante. Comencemos con las Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué no descolonizamos las selecciones? Que no pueda jugar ningún latinoamericano ocupando una plaza de español en el campeonato de la liga. De los que han ganado medallas para España, nacidos dentro de España, muy poquitos. Hay cubanos, hay marroquíes, ¿por qué no descolonizamos eso? Es muy fácil decir, vamos a descolonizar los museos y hacer un exorcismo de la historia, casi siempre con una motivación ideológica, según quién esté en el poder y quién esté en la oposición. Pero en el presente no se hace. ¿Por qué no hacemos algo por las mujeres que cuidan a la tercera edad española, que son fundamentalmente latinoamericanas? ¿Qué haría la tercera edad española sin esa mujer de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de República Dominicana, que está cuidando a los mayores? ¿Quieren hacer algo? No lo hagan en el museo, háganlo con los vivos. Siento que a lo mejor en mi respuesta estoy siendo muy sarcástico, pero es que creo que es lo más práctico que puedo decir. O sea, dirigir la mirada decolonizadora al museo y no hacerlo con el Real Madrid me parece una cosa que es interesada, ¿no? El choque entre la tradición hispánica y el American Way of Life, que también es algo que en las últimas décadas va desapareciendo. La tradición hispánica pareciera que se va imponiendo el modelo norteamericano de vida. ¿En Europa lo siente o no? En Europa no se siente muchísimo. Lo que pasa es que los europeos siempre nos han acusado, los latinoamericanos, de estar colonizados por los yanquis. Y yo creo que eso es mirar el cornflake en el ojo ajeno, porque cuando uno ve a los españoles, cuando uno ve a los franceses, a los alemanes, a los italianos, están totalmente entregados a la novelería de los Estados Unidos. Y voy a poner un ejemplo que ayer tuve la oportunidad de comprobarlo con unos amigos aquí en Santiago, que estábamos comiendo y sirvieron un plato y yo dije, por favor, ¿cómo le llaman a esto? Y de pronto unos dijeron quinoa y otros dijeron quinoa. A mí me parece terrible que se diga quinoa, porque cuando uno lee a Cieza de León, 1553, cuando uno lee al Padre Acosta, 1590, cuando uno lee al Inca Garcilaso, 1616, es quinoa con tilde en la i. Y cuando uno ve todas las ediciones del Diccionario de la Lengua hasta 1992, se escribía quinoa con tilde en la i. Pero cuando la quinoa empezó a sembrarse en Europa, porque es un alimento súper nutritivo, para poder exportarlo y que lo compren los gringos, escriben quinoa, que en inglés se pronuncia quinoa. Y entonces ahora en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
aparece quinoa. O sea, yo no entiendo esta novelería absurda que ya no solamente nos cambia el desayuno y nos cambia el almuerzo, sino que nos cambia el habla. ¿Por qué la gente dice ahora la hoja de ruta? Eso viene del inglés, es traducción literal de The Road Map. ¿Por qué la gente dice construir el relato? Eso es otra traducción directa del inglés de make a narrative. O sea, estamos nosotros renunciando a nuestra lengua, a nuestra tradición como hablantes, que me parece todavía más importante que una tradición hispánica que a veces está en abstracto. Los chilenos tienen su habla, y los peruanos y los argentinos, y unificar todo en un esperanto de Spanglish me parece un horror, ¿no? Entonces, respaldo rotundamente esta pregunta, Miguel, porque creo que si no somos nosotros los que defendemos nuestra lengua y nuestra habla, vamos a terminar empobreciendo la comunicación. Perfecto, tenemos muy buen material. Pues yo Muy encantado agradecido de proporcionarlo.